¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa Nuevas Voces en Agricultura, aquí en la 92.1 FM, día jueves. Ya estamos aquí en Agricultura, aquí en la 92.1 FM, día jueves. Ya estamos a 15 de junio, ya estamos a mediados de junio. Impresionante cómo avanza el año, como ya se nos empieza a escapar este primer semestre. Pero junio partió con un hito histórico, con la instalación del Consejo Constitucional en este segundo proceso constituyente consecutivo que ha tenido el país. Y en nuestros jueves de historia vamos a estar, por supuesto, analizando, conversando desde una perspectiva histórica tan necesaria, cómo se desarrolla el proceso constitucional y en general el momento político que vive nuestro país. Para eso nos acompaña, como siempre, Alejandro San Francisco, académico de la Universidad San Sebastián y de la Universidad Católica, director de formación de Respública. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien, Tomás, tanto tiempo. Donde tuvimos el jueves pasado. Y el antepasado tampoco, porque tuvimos la cuenta más larga del regreso a la democracia. Estuve ahí, sí. 3 horas y 40 minutos, sin ir más lejos. Así que estuvimos fuera de circulación por un par de semanas, sí. Así es, la semana pasada estuvimos con Felipe Lyon y con Juan Lagos, que estuvieron en el jueves de historia, que fue jueves de política, derechamente. Alejandro, entremos en materia para poder aprovechar la conversación. Se instala el Consejo Constitucional el pasado 4 de junio. Inmediatamente el análisis que se instaló fue que son graves pero que podrían parecer anecdóticas, sino que también refleja un espíritu distinto, un momento político distinto. ¿Cómo leíste tú la instalación del Consejo? ¿En qué contexto se da? ¿Cómo entender el tono, la actitud, la forma en que se instala este nuevo Consejo Constitucional? Lo primero, tiene razón, es que hay que entender el contexto y luego se explica la coyuntura. ¿Cuál es el contexto? El del 4 de julio de 2021 todavía es un contexto revolucionario, el contexto que viene de la Revolución de Octubre de 2021 y que viene además con el tremendo impulso que significó la elección del 15 y 16 de mayo para las posturas de izquierda, no solo la izquierda tradicional, sino que también la izquierda del Partido Comunista y el Frente Amplio, que no habían tenido una gran representación desde el regreso a la democracia, la izquierda independiente y la izquierda de la lista del pueblo. Entonces, el momento en que se vivió eso, sumado a los pueblos originarios que todos se alinearon básicamente con la izquierda, generó un ambiente de rebeldía, de transformación que resumió muy bien la presidenta Elisa Loncón en la convención, que es la idea de refundación de Chile. Ese es el contexto de entonces. El contexto del 7 de junio es diametralmente distinto porque obedece a dos elecciones muy indicativas. La del 4 de septiembre, en que el pueblo de Chile rechazó el proyecto de la Convención Constituyente, de manera tal que esa refundación quedó en nada, producto de la decisión popular, y luego la elección del 7 de mayo, que no contra todos los pronósticos, sino que sobre todos los pronósticos, dio el triunfo más amplio que han obtenido las derechas desde 1932, particularmente el Partido Republicano, que logró instalar el 7 de junio ahora en el inicio del Consejo Constituyente a 22 consejeros, pero también para Chile Vamos, que obtuvo más del 20% de los votos, que es un buen resultado, deslavado al lado del Partido Republicano, pero buen resultado, y esto significa que las derechas en conjunto tienen casi 2/3 del Consejo, y eso es muy ilustrativo. Ahora, a eso se suma un ambiente claramente más institucional. Al presidente Piñera no solo no se lo invitaron, sino que no habría podido estar en la instalación. Impidieron cantar el himno nacional de inmediato, hubo escándalos varios. Ahora estuvo el presidente Boric, estuvieron las instituciones del Estado y todo se hizo de una manera bastante más sensata. Digo una última cosa. Probablemente porque también influye la mala experiencia anterior. Alejandro, hay una cuestión que tiene que ver con la instalación propiamente tal, y estos elementos que tú comentas que influyen en ella, pero también tiene que ver con los roles que se han ido asumiendo. Estoy pensando, por ejemplo, en el discurso de la presidenta del Consejo Constitucional, de Beatriz Hevia, comparándolo con el discurso de la presidenta Loncón, el 4 de julio del 2021, en que se instaló la convención. Ella inmediatamente decía Chile va a ser plurinacional y lanzaba un listado de consignas o de banderas propias de la izquierda que efectivamente tenía una representación muy importante, que contrastan con las palabras de Beatriz Hevia, que sin perjuicio de que hace un diagnóstico propio, digamos, sobre la realidad del país, en que incluye esta idea de la crisis moral y otros que ha desarrollado durante los días en las entrevistas,
Dice, nosotros esperamos que esto sea un punto de encuentro, llamamos a los chilenos a la esperanza. Es decir, hay también un relato discursivo que es muy distinto al de la vez pasada. Se instala en la vicepresidencia un socialista, Aldo Valle, ex rector de la Universidad de Valparaíso, con lo cual pareciera ser que también hay un ánimo de colaboración distinto al que había. ¿Eso es forzado por las circunstancias? ¿Eso es porque hoy día controla la derecha la convención y antes la controlaba la izquierda y eso muestra una diferencia muy evidente? ¿Cuál es la razón por la que hay este ánimo tan distinto en periodos tan cortos? Que en realidad han pasado 2 años, ¿no? A mí me parece que lo que existió en la convención fue no solo un ánimo refundacional, sino un espíritu sectario, un espíritu de descalificar al que pensaba distinto, de tratar de hacer ver las cosas de una manera que solo tenía cabida la izquierda. Nosotros somos la mayoría, señaló el convencional Stingo, de manera tal que había ahí una posición muy radicalmente orientada a definir quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Esa experiencia yo creo que ha sido recogida por el proceso general y por el actual consejo, y lo que hace la consejera Beatriz Hevia en su nuevo cargo es tratar de poner los paños fríos. Ella sabe que el éxito del proceso constituyente no depende de ello, porque cuando tú dices, mira, Chile va a ser plurinacional, va a hacer esto, va a hacer esto, va a hacer esto, se te olvida una cosa fundamental, que la decisión la toma el pueblo, no la toman los convencionales. Bueno, hoy día tú puedes hacer un diagnóstico, puedes hacer una propuesta, pero la decisión final la va a tomar el pueblo el próximo 17 de diciembre, de manera tal que tú no puedes llegar y decir, mira, aquí estamos listos. Por otro lado, el pueblo, así como eligió una mayoría republicana y de Chile Vamos, también eligió a otros para hacer la constitución, que son del Frente Amplio y del Partido Comunista, y todos están legítimamente en sus puestos, de manera tal que no puede haber aquí un espíritu sectario, divisionista. Y por otro lado, yo creo que Beatriz Hevia y Aldo Valle son personas con suficiente capacidad y talante republicano como para hacer la tarea que se le ha encomendado de buena manera y no recurrir a esa confrontación que fue tan habitual en el proceso anterior. Alejandro, si hasta hace algunos meses conversábamos y tú bien explicabas que el proceso constituyente primero, 1.0, se inscribía en los marcos de un proceso político de cambio revolucionario, como hemos conversado en otras oportunidades. ¿Cómo describirías el proceso político que se inicia hoy día? Porque es un proceso que evidentemente tiene un ánimo distinto, parece tener objetivos distintos. Han habido 2 elecciones muy contundentes en el rechazo al proyecto constitucional revolucionario, si se le quiere, y a las fuerzas revolucionarias que siguieron quedando y que se lo habían jugado por ese proyecto originalmente. Y al mismo tiempo, a diferencia de lo que ocurría quizás en algún momento del inicio del proceso constituyente pasado, la cuestión constitucional hoy día no despierta mayor interés en la ciudadanía. Es más, yo diría que la marca constitucional, la cuestión constitucional está muy desacreditada. O sea, la gente ya no cree en la cuestión de la Constitución. Y por lo tanto ahí hay un desafío. ¿En qué se enmarca este proceso? ¿Qué proceso político vive Chile? ¿Es un proceso de contrarrevolución? ¿Es un proceso de retorno a la normalidad o a la estabilidad, a la sensatez? Yo creo que Chile está viviendo el proceso de contrarrevolución o el proceso de reflujo se vivió a partir de la candidatura de José Antonio Kast en el 2021 y se consolidó con 2 ejes fundamentales. Primero, la decadencia o caída de la aprobación popular del gobierno del presidente Gabriel Boric, y segundo, el rechazo al trabajo de la Convención Constituyente y el rechazo a su proyecto el 4 de septiembre. Yo creo que eso consolida una postura, y lo que hace la elección del 7 de mayo es reafirmar eso que hemos mencionado. Ahora, el momento que estamos nosotros hoy día es un momento absolutamente de normalidad, no es lo que se llama un momento constituyente, de manera tal que hay un proceso constituyente en marcha, pero yo diría que más bien se trata de un proceso constituyente en medio de un proceso de consolidación institucional. O sea, lo que tiene que hacer hoy día Chile no es ni una revolución ni una contrarrevolución, sino que consolidar ciertas instituciones, no en contraste o en apoyo a la Constitución de 1980 o de 2005, sino que en la línea de la tradición institucional de Chile de 2 siglos de vida republicana y poniendo aquellos acentos que son necesarios para el siglo
XXI. A mí me parece que por ahí debiera haber un trabajo razonable. Piensa tú que Chile ha tenido pocas constituciones duraderas, la del 33, la del 25 y la del 80. Aquí tenemos dos posibilidades: o esta constitución es de largo plazo, 30, 40, 50 años, o vamos a estar en 5 o 10 años más de nuevo tratando de cambiar la Carta Fundamental. Entonces a mí me parece que el concepto clave es la consolidación institucional. Y si no hay una consolidación de las instituciones políticas, de las instituciones económicas, de las instituciones que están dentro del sistema que no son propiamente políticas, pero que son muy relevantes en un sistema como el Poder Judicial, la Contraloría General de la República, el Banco Central, bueno, nos vamos a meter en problemas muy graves. Termino con una cosa. Aquí cuando tú dices que existe un cierto hastío, aburrimiento, lata con el proceso constituyente, es un hecho que es así. Y lo que ocurre es que si el sistema político, si la constitución no permiten que la gente esté mejor, que progrese, que la sociedad viva bien, evidentemente se va a producir un hastío, una regresión. Y en ese sentido el gobierno y la oposición tienen un desafío muy grande, que es generar las bases del desarrollo económico y el progreso social del país. Y a mí me parece que eso último está olvidado, está fuera del discurso y está fuera de la praxis política. Estamos conversando, queridos amigos, acá en Nuevas Voces de Agricultura con el profesor Alejandro San Francisco, académico de la Universidad San Sebastián y de la Universidad Católica, director de formación del Instituto Res Pública. Estamos conversando sobre el momento político, sobre el inicio de la segunda etapa de este proceso constitucional que parte precisamente con la inauguración y con el comienzo del trabajo del Consejo Constitucional. Vamos a hacer una breve pausa comercial, pero a la vuelta surgen inmediatamente varios temas interesantes. Primero, analizar lo que ha sido la actitud y las declaraciones del presidente de la República, el presidente Boric, a propósito de la inauguración del proceso, pero también un pequeño análisis, un balance de lo que fue la primera etapa, ¿no? La primera pata de este proceso, que es el trabajo de los expertos y cómo eso ha sido recibido en la opinión pública. Vamos a hacer una breve pausa comercial en esta conversación de Jueves de Historia, acá en la 92.1 FM, y en pocos minutos estamos de vuelta acá en Nuevas Voces. Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura. Estamos conversando en nuestro Jueves de Historia con Alejandro San Francisco, acá en la 92.1 FM, conversando sobre el momento político, el inicio de esta segunda etapa del proceso constitucional, la instalación del Consejo Constitucional y lo que hemos estado viviendo en los últimos días. Vamos a saludar, por supuesto, antes de seguir con la conversación, a quienes hacen posible el programa, y retomamos acá con Alejandro San Francisco. Posgrados de la Universidad San Sebastián cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 14.000 egresados han preferido sus magísteres, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrados.uss.cl. En Enel buscamos cuidarte y que tu servicio eléctrico sea continuo y de calidad. Por eso, si sabes de un hurto de cables que haya generado corte de electricidad en tu barrio, puedes denunciarlo de manera anónima al 600-696-0000. Ayúdanos a evitar esta práctica ilegal y a mantenernos seguros con Enel. Y en Habitat, tu proceso de pensión lo puedes iniciar 100% online. Es accesible, confiable y con la asesoría personalizada de siempre. AFP Habitat, porque tu futuro importa. Y hoy les tengo una noticia diferente, porque la cuenta corriente digital del Banco BCI no te pide requisitos y puedes sacar hoy mismo desde tu teléfono. Ahora también es para pymes. Si estás buscando un apoyo que te permita acceder a mejores soluciones financieras y herramientas para tu negocio, la cuenta corriente digital PYME es para ti. Ábrela hoy, úsela hoy. Cuenta corriente digital para pymes del Banco BCI. Por supuesto, recordarles, queridos amigos, que esta conversación ustedes la pueden seguir a través de Agricultura TV, el canal de YouTube de Radio Agricultura. Hacernos llegar su opinión en nuestro Twitter, Nuevas Voces 921, y seguirnos en Instagram. Como lo hemos avisado esta semana, lanzamos un Instagram donde vamos a ir subiendo los mejores extractos de los programas, intervenciones de nuestros panelistas, donde pueden conversar y escribirnos para hacernos preguntas, comentarios, en fin, es Nuevas Voces Chile, Nuevas Voces Chile en Instagram, donde pueden hacernos llegar sus comentarios y por supuesto ir siguiendo todas las novedades de nuestro programa Nuevas Voces. De hecho, a la vuelta, al final de este programa, vamos a lanzar ahí un pequeño concurso cortesía, como siempre, el profesor San Francisco, que nos trae un libro bien interesante. Retomemos la conversación, Alejandro. Tú decías bien que el presidente Boric participó de la inauguración del Consejo Constitucional, habló, se refirió también al tema constitucional en su cuenta pública, muy escuetamente al comienzo, debe haber dedicado 2 minutos de las 3 horas con 40 minutos, con lo cual es un porcentaje bien ínfimo, y habló también el mismo día que fueron las elecciones, ¿no? Y, por ejemplo, ahí empezó a instalar esta idea de decir que no se podían cometer los mismos errores que ellos habían cometido en la Convención Constitucional. Y después en la cuenta pública dijo que la Convención no había hecho suyo el llamado, el anhelo de unidad y de diálogo que el pueblo chileno exigía. Y lo he ido repitiendo con el tiempo. Es interesante analizarlo porque
son bastante curiosas las declaraciones. Dijo lo mismo a comienzos de la semana un consejero constitucional del Partido Comunista, a propósito de la composición de las comisiones. Dijo, la derecha está cometiendo el mismo error que cometimos en la convención. Con lo cual se deja entrever una autocrítica supuesta respecto a su propia labor del Partido Comunista, del presidente Boric, de su grupo político en la convención, o simplemente un discurso que parece interesante. Porque sí es verdad que no acogió el llamado o el anhelo de unidad y diálogo, sí es verdad que considera que fue una división. ¿Pero qué significa? ¿Que en el gobierno del presidente Piñera era momento de división y no de unidad? Eso es muy riesgoso en política, porque efectivamente al final los errores son permitidos a la izquierda cuando la izquierda tiene mayoría. La división la puede provocar la izquierda cuando la izquierda está en la oposición, pero cuando está en el gobierno hay que concederles que es momento de unidad y no de división. Y lo mismo pasa cuando la izquierda pierde la mayoría en los órganos colegiados como en el Consejo Constituyente. Entonces, yo creo que, primer criterio, siempre es tiempo de unidad nacional. O sea, siempre hay que apelar a la unidad nacional. Eso no significa anular nuestras diferencias que existen en democracia. Eso no significa impedir el ejercicio de la libertad y el derecho a opinar distinto, pero significa que en los temas más importantes debemos conservar el criterio de unidad nacional. Primera gran idea. La segunda idea es que los errores no solo son del pasado, sino que son del presente. O sea, cuando dicen, oye, no cometan los errores que nosotros cometimos en el pasado. Eso supone que la administración hoy día no está cometiendo errores, debiera estar más preocupada efectivamente que los proyectos de ley que está presentando en materia tributaria 2, de alza de cotizaciones para las pensiones, o en materia de cama en los hospitales, sí, etcétera, debieran no cometer errores ahí. O sea, en vez de decir no cometamos los errores que cometimos en algún minuto, como si hoy día hubiera una labor más perfecta, yo creo que aquí lo que hay es un intento de fijarle una pauta a la mayoría del Consejo Constituyente, de decirles, mira, estos son sus límites y cúmplanlo bien, no se salgan de esto, y eso es más riesgoso. Dicho eso, yo creo que efectivamente el Consejo Constituyente no puede tener ni el carácter sectario, ni el espíritu refundacional, divisionista y contrario a la tradición constitucional de Chile que tuvo la Convención Constituyente en su minuto y en la propuesta que hizo finalmente. Alejandro, hay una pregunta que es interesante, contrastando nuevamente con lo que pasó en la Convención Constitucional, en la que el presidente Boric, desde bien al comienzo, asumió una posición que fue bien criticada, que tuvo que ver con no solo afirmar y hacer pública su postura en favor del apruebo, que era la postura del gobierno, sino más involucrar al gobierno en la campaña y en la... Dada la composición del Consejo, es evidente que no puede estar muy contento, ha perdido 2 elecciones seguidas, su mundo político, pero de sus declaraciones uno desprende que, de buena fe, desprende que hay disposición a que el proceso resulte bien. ¿Cuánto va a intervenir? ¿Cuánto va a participar el gobierno del proceso constituyente? ¿Cómo ves esa relación? Y si uno pensara en el futuro, el presidente Boric, ¿le convendría jugársela por el apruebo? Pepe Out insiste en esta tesis de que el presidente le conviene jugársela al apruebo y que el apruebo va a ganar en la medida que hay un pacto Boric-Cast, ha dicho Pepe Out. Yo creo que ese pacto no va a existir, pero ¿le conviene al presidente Boric empezar a jugar las cartas en favor del apruebo? ¿Le conviene tomar palco? ¿Cómo ves la participación del gobierno en esta situación que es distinta? Yo creo que la participación del presidente Boric y del gobierno va a ser necesariamente distinta a la que hubo el 4 de septiembre. Y la razón es muy simple, porque el 4 de septiembre la unanimidad del gobierno era partidaria de la constitución redactada por la convención. Lo que se va a producir ahora es una clara contradicción. Piensa tú que ya hay personas en la izquierda o en las izquierdas contraria a la fórmula que salió del comité designado por el Congreso y por los partidos políticos. Suponemos que se van a sumar algunos disconformes de lo que salga del Consejo Constituyente. Y algunos que han manifestado su beneplácito o aprobación de la fórmula del comité se van a mantener apoyando con las reformas que haga el Consejo, y otros van a decir, no, pues a mí me gustaba la del comité, pero no me gusta ahora la reformada por la mayoría elegida popularmente. Dicho eso, yo creo que van a haber desafecciones, deserciones, y eso significa en la práctica que no es posible pensar en que va a haber una unanimidad del gobierno. Sí.
Y si eso ocurre, no veo yo al gobierno haciendo campañas divididas. Entonces no tendría sentido que el presidente Boris diga, me voy a jugar con todo por la aprobación de esta constitución, y menos la fórmula que dice Pepe Out, voy a hacer un pacto con José Antonio Kast para que esto triunfe. Yo eso no lo entiendo, pero no sé a quién le conviene ese pacto. No. O sea, a Kast no le conviene. Y al presidente Boris tampoco. De manera tal que ese pacto yo diría que no va a existir. Y a Chile yo creo que tampoco. O sea, al final la constitución tiene que valer independiente de los liderazgos del momento. Si esa es una cuestión que es muy coyuntural. El presidente Boris no va a tener ni una relevancia en 5 años más. José Antonio Kast tampoco va a tener en X años más. Entonces no debiera ser ese el factor constituyente. Lo que Chile necesita es una buena constitución, una constitución que esté anclada en la tradición constitucional de Chile y que permita las bases del desarrollo para los próximos años, porque de lo contrario vamos a entrar de nuevo en una inestabilidad y en una desafección. Alejandro, una pregunta por el tema del comité de expertos, ¿no? Que fue la primera pata, si quiere, la primera etapa de este proceso constitucional, 24 personas designadas por los partidos del Congreso Nacional, varios de ellos con conocimiento del derecho constitucional, o profesores de derecho, académicos, varios otros, pero sí, un grupo que eran personas de confianza en los partidos, pero que en general, unánimemente o transversalmente se ha considerado que han hecho un trabajo bastante serio, bien republicano, bien sobrio, sin mayores estridencias, muy dedicado, en muy poquito tiempo. O sea, fue un trabajo que desde el punto de vista del trabajo de la labor, si fuese una obligación de medio, muy bien. Y otra cosa es el resultado, es el producto, es el anteproyecto que han presentado, que es el borrador o el insumo sobre el que va a trabajar el Consejo. En un comienzo te diría, Alejandro, que se instaló esta idea como que este borrador querían transformarlo en algo medio intocable, ¿no? Y lamentablemente algunos expertos, ya saliendo del rol de experto y creyéndose políticos o analistas políticos, salieron también a defender su producto y decir, oye, el que cambia algún acuerdo de los que hemos tomado se equivoca gravemente, o este comité representa mucho mejor la historia del país que lo que ha hecho no sé qué. De esa naturaleza las declaraciones. ¿Cómo crees que va a ser recibido el comité, el trabajo, el producto del comité de expertos, ese anteproyecto? No generó demasiada afección en la ciudadanía, más bien pasó sin mayor pena ni gloria el trabajo de los expertos en la discusión pública general, y por supuesto hoy día los consejeros van a querer hacerle cambio a ese producto. ¿Cómo viste esa primera etapa y cómo ves estas declaraciones o cómo ves esta idea que se trató de instalar de que era inmodificable, que ya se ha ido cayendo con el tiempo porque evidentemente el Consejo tiene que modificarlo, pero ¿cómo viste que terminó esa primera etapa? Yo creo que hay 3 planos que son de naturaleza distinta. Primero, el proyecto evacuado por el comité designado por el Congreso y por los partidos es un buen proyecto. En esto no hay que engañarse, se ha hecho un trabajo serio, hay personas capaces. Yo no tengo ninguna duda que debe haberles costado llegar a algunos acuerdos, que en otros fue mucho más llano, que lo que se dio uno por acá lo se dio el otro por allá. O sea, yo creo que en eso hay que felicitar al grupo que se formó. Hay que valorar las cosas que se hacen bien, y yo creo que eso está bien hecho. Segundo, ¿representa mejor ese comité la historia de Chile que lo que se eligió el 7 de mayo? Es un poco tramposa la comparación, porque evidentemente el 7 de mayo triunfó un partido muy nuevo. Entonces, claro, hacer esa comparación es odiosa, pero con ese criterio entonces, digamos, se prohíben los partidos políticos nuevos, porque representan peor la historia de Chile que los partidos viejos, que representan siempre mejor la historia. Eso es absurdo. Lo que representa cada cosa es el momento político. De hecho, ese consejo, que yo creo que hizo un buen trabajo, lo repito, representa exclusivamente la composición del Congreso Nacional actual. No representa la del Congreso Nacional hace 5 años, hace 10 años o hace 15 años. Y eso es muy bueno tenerlo en claro. O sea, hace 15 años no habría estado representado ahí ni el Partido Comunista ni el Frente Amplio. La UDI habría tenido una mayor representación porque era el partido más grande de Chile. La Democracia Cristiana habría tenido una súper representación, etcétera, etcétera. Entonces, no hagamos ficción. De hecho, todo lo que son los 3/3, los 2/2 y todo eso, dependen del momento histórico. 3/3 hubo en la elección de 1970, no hubo en la del 64, no hubo en la del 58, no hubo en la del 52, y así puede descender para atrás. ¿Qué hubo después del 90? Hubo 2 mitades, una centro derecha más o menos grande, un poco más chica, una centro izquierdo más o menos grande, un poco más grande. Entonces,
ojo con repetir cosas que no son verdad histórica, sino que son una interpretación al menos un poco antojada de lo que es la verdad. Y lo tercero es, bueno, dicho lo anterior, ¿qué debe hacer el Consejo Constituyente? Debe hacer la tarea para la cual fue diseñado, que es estudiar la Constitución, evaluar lo que hizo el comité designado por el Congreso y los partidos, aprobar lo que le parezca razonable, modificar aquello que crea que requiere ser perfeccionado, y presentar una propuesta al país en diciembre que sea una buena constitución. Si realmente se creía que el comité de expertos representaba bien al país y no lo iba a hacer el órgano que fuera elegido el 7 de mayo, yo creo que debería haberse instalado derechamente que la constitución será hecha por un comité de expertos. Y se acaba la discusión y ahí veremos si nos gusta o no nos gusta, si aprobamos o rechazamos. Pero alterar después de los resultados el sentido de las instituciones, a mí me parece que tiene algo antojadizo. Hagamos una última pausa comercial. Alejandro San Francisco, estamos aquí en Nuevas Voces de Agricultura, en nuestros jueves de historia. Pocos minutos de pausa. Y estamos de vuelta con el último bloque de conversación acá en la 92.1 FM. Venimos con recomendación de libro, concurso de libro y otras novedades a la vuelta de la pausa. Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura, conversando en nuestros jueves de historia con Alejandro San Francisco. Les cuento, queridos amigos, que también tenemos TikTok, para los que nos quieran seguir ahí en TikTok, que nos estamos lanzando literalmente en todas las redes sociales. Así que pueden buscar lo mismo, Nuevas Voces Chile en TikTok y seguirnos y por supuesto ver ahí los mejores fragmentos, las mejores cápsulas, las mejores conversaciones del programa que se van a ir subiendo día a día a nuestras distintas redes sociales para ir llegando por supuesto a más personas con los contenidos de Nuevas Voces. Alejandro, conversemos un minuto del momento político, ¿no? De lo que está pasando hoy día. Hubo cuenta pública el 1 de junio. Tú comentabas bien que no tuvimos programa ese día porque la cuenta pública es un poco larga. Fue bien divertido porque al principio yo pregunté, el año pasado ya se nos había quitado un pedazo de programa por la cuenta pública, y yo pregunté aquí a prensa, oye, ¿iremos a tener programa el jueves? Sí, esto parte a las 11, está calculado que sea de 11 a 1, así que se va a comer el programa del Checho Irane. Ya, se come el programa del Checho Irane. Al poco rato, mira, en realidad esto nunca parte muy a la hora, y dije ya, esto va a 1:30. Al final yo tuve que ir a la cuenta pública, a Valparaíso, que no se lo recomiendo a nadie, digamos, y... bueno, en la 1:30, yo tenía siempre llega el documento en Word de la cuenta pública, siempre me llega el documento, yo veía que llevamos 2 horas y media en la página 30 de 77, le había pedido a Pancho Rego que nos reemplazara, le dije, no se preocupen, de para la casa, no vamos a llegar nomás, así que terminó como a las 3 de la tarde, si nosotros nos volvimos de Valparaíso muy tarde. Cuenta pública, como es natural, subió mucho las encuestas del presidente Boric, al menos en una encuesta en Cadem, subió como 10 puntos, y cayó inmediatamente a la semana siguiente. Semanas que además todavía no se desataba tan crudo como hoy día la crisis que hay en materia de salud, o sea, la evidente incapacidad o incompetencia en gestión. ¿En qué pie está el gobierno del presidente Boric? Trató de lanzar la reforma tributaria, insistió en la cuenta pública, le llegó un portazo de toda la oposición, cuestión que es muy valiosa y bien novedosa. Entonces, ¿en qué está el presidente Boric en lo que le queda de gobierno? Porque le queda mucho gobierno, no es como que estemos las postrimerías del gobierno. Yo creo que hay 2 o 3 cosas que son relevantes. Primero, en las cuentas públicas y en los discursos importantes, el presidente Boric suele subir su apoyo popular. Es un buen comunicador. Algunos dicen, oye, no es un buen orador. Mira, lo importante es si logra el efecto querido. Y a mí me parece que lo logra y el resultado está a la vista. El año pasado, el 1 de junio, subió varios puntos y con ello subió también la aprobación eventual de la Constitución. Y ahora ocurrió lo mismo. Ahora parece que a la semana siguiente ya tuvo la baja notable, por 8 puntos en la encuesta Cadem, pero yo creo que esa es la percepción ciudadana, la sensación ambiente. ¿Por qué? Porque el mayor choque que tiene el gobierno es con la realidad. La realidad es lo que le cuesta, la realidad de la delincuencia, la realidad del crecimiento económico y la creación de empleo. Y ahora la realidad de la salud. Tema que se había venido advirtiendo hace meses. O sea, el que siga las noticias de salud se va a dar cuenta que hace un par de meses, ojo, que aquí viene un problema, ojo con esto, no hay suficientes vacunados, ojo con las vacunas, ojo con esto. Y el manejo de crisis de la vacuna ha sido realmente lamentable. Entonces, ahí hay un problema de gestión que es muy dramático, y es dramático no porque afecte las encuestas del gobierno, es dramático porque tiene costos en vidas humanas, tiene costos en la posibilidad de que la gente con menos recursos tenga una buena atención de salud. En ese sentido, a mí me parece que el gobierno
donde tiene que poner los resortes es donde más le cuesta. Ha hecho una convocatoria a los exministros para ver cómo ayudan a enfrentar los exministros de salud esta crisis puntual que hay, pero en lo demás a mí me parece que el gobierno está en la órbita habitual, es decir, vamos a insistir en la reforma. El presidente ha dicho además que un gobierno de izquierda no puede ceder a sus deseos de transformación de la realidad, y en ese sentido yo creo que las encuestas... Vamos a subsidiar a San Francisco, que está ahí con un... Las encuestas de, perdón, el deseo de hacer más, tener más impuestos y todas esas cosas son absolutamente consustanciales a la izquierda en el gobierno. O sea, no va a querer dejar de subir los impuestos. Y como sabe que de repente hay gente de derecha que se entusiasma en eso, sigue adelante. Ahora, efectivamente, la derecha, no solo republicanos, sino que también Chile Vamos, se han manifestado muy contrarios a esta posición. De manera que habría que ver, porque solo ha tenido algún eco en algunos sectores empresariales. Alejandro, nos quedan pocos minutos y tenemos, por supuesto, tu recomendación de libro para los auditores de Nuevas Voces, que además después lo vamos a subir a las redes sociales también la recomendación, porque Alejandro San Francisco en su Instagram, que es San Francisco Alejandro, así es. San Francisco Alejandro en Instagram, hace prácticamente todos los días una recomendación de libro, tal cual, en función de algún hecho histórico, algún cumpleaños, de algún aniversario, de algún tema, así que de alguna muerte. Recomiendo que la sigan ahí en San Francisco Alejandro en Instagram. Y no solo nos trae recomendación de libro, sino que nos trae un libro de regalo para los auditores que vamos a concursar, un libro que además venía este lunes o martes, el día martes, yo creo. El martes venía, hace 2 días. En el Mercurio, ¿no? Sí. Un libro de un querido amigo y profesor académico. Vamos a partir con el regalo para los auditores, que supongo que será un sorteo, tú verás. Diego Portales y la tradición política portaliana, publicado por el Centro de Estudios Bicentenario y la Facultad de Derecho de la Universidad San Sebastián. El autor es Gonzalo Arenas. Yo este libro lo leí, es un excelente trabajo y no solo trata, como dice el título, a la figura de Diego Portales, tiene una pequeña biografía sobre el autor, sino cómo la tradición política portaliana ha permeado a la política chilena en 2 siglos de vida republicana. Es un libro muy, muy interesante para las personas que les guste la política, para las personas que les guste la historia. Es un librazo y la verdad es que yo creo que vale la pena, y alguno de los auditores se lo va a llevar para la casa. Diego Portales y la tradición política portaliana, de Gonzalo Arenas. Este es el libro que vamos a concursar, lo vamos a hacer a través de Instagram, Nuevas Voces Chile, para que ustedes puedan participar y ganarse este nuevo libro de Diego Portales y la tradición política portaliana, del profesor Gonzalo Arenas, que ha estado con nosotros en el programa, director de la Escuela de Derecho de la Universidad de San Sebastián, académico, historiador, recientemente doctor en Historia, este año. Doctor en Historia en Madrid, la Autónoma. Desde el año pasado, por la Universidad Autónoma de Madrid. Y que la semana pasada organizó un congreso, un seminario sobre Chile a 50 años del 11 de septiembre de 1973. Ahí está el libro entonces, Nuevas Voces Chile en Instagram, vamos a estar por supuesto concursándolo. Lo que me preguntaba antes del programa está en Busca Libre y en otras librerías que no te sabría decir en cuál. Excelente. Pero cualquiera que esté interesado lo puede ahí googlear. Diego Portales y la tradición política portaliana, porque vamos a concursar un solo libro, así que el resto que tiene que comprarlo para que lo pueda leer, búsquelo ahí en Google, Busca Libre. Busca Libre es muy práctico para comprar libros, queridos amigos, para los que son apasionados por la lectura, llegan rápido, hay mucha disponibilidad casi siempre, así que ahí buscar. ¿Cuándo se lanza, Alejandro, el libro? ¿Tiene fecha o no todavía? Sí, tiene fecha. Se va a presentar... O sea, claro, presentarlo. Porque... el jueves 6 de julio. Excelente. Están organizando en este minuto. Hablé hoy en la mañana con Gonzalo Arena, así que están en eso. Yo por mientras reservaron la fecha. Bien, me parece. Y la recomendación del libro, Alejandro, ¿qué le recomiendan a nuestros auditores? Tiene que ver con lo que comentaba recién. El sábado falleció Nuccio Ordine, un gran intelectual italiano, y yo quiero recomendar este libro, la utilidad de lo inútil, que es un libro realmente fascinante. Yo creo que es un libro además muy bien escrito, y discute la importancia de las cosas teóricamente inútiles que tenemos en la vida,
como la lectura, los clásicos, el pensamiento, la filosofía, la historia, la literatura, la belleza. Los bienes espirituales. Los bienes espirituales. Luke Jordan era un profesor fascinante que tú sabes que en todas sus clases al principio hablaba de algunos de estos libros clásicos, alguna enseñanza, estos libros, la clase se llenaba y después se vaciaba porque se quedaban solos sus alumnos y los demás se iban a otros lados, pero muchos querían escuchar esta parte. A veces que nosotros estamos engatusados por el utilitarismo, por las cosas que sirven, por el dinero. A mí me parece que volver a esto vale la pena. Nuc Jordan estuvo invitado el 2018 por el Centro de Estudios Públicos, en noviembre de 2018, yo tuve la ocasión de conocerlo, me firmó unos libros y la verdad es que fue un agrado hablar con él. Para Alejandro, que defiende lo inútil, me puso. Entonces fue muy cariñoso y yo creo que vale la pena recordar porque él ha logrado ser maestro de muchas personas que no han tenido el gusto de conocerlo y habiendo muerto el día sábado, creo que en el programa siguiente, fue hace solo 6 días, vale la pena recordar a Nucho Ordine. La utilidad de lo inútil, entonces, de Nucho Ordine es la recomendación de Alejandro San Francisco en este jueves de historia. Te agradezco, Alejandro, la conversación porque se nos acaba el programa, lamentablemente, acá en Nuevas Voces en este jueves 15 de junio. Les recuerdo, queridos amigos, el concurso del libro Diego Portales y la tradición política portaliana, el profesor Gonzalo Arenas, en nuestras redes sociales, Nuevas Voces Chile en Instagram, para que estén atentos a publicarlo en los próximos días. Y con eso cerramos este programa de día jueves. Los invito, como siempre, queridos amigos, a quedarse en la 92.1 porque ya viene Deportes en Agricultura y nosotros nos reencontramos mañana viernes para terminar la semana acá en Nuevas Voces a las 13 horas, a la 1 de la tarde, como cada día aquí en la 92.1 FM. Gracias, Alejandro, gracias a ustedes, queridos amigos. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Chao, chao. Vamos.